Buenas noches, amados hermanos. Les habla su hermano Rey, su hermano en Cristo, el hermano Reinaldo. Y quiero dar gracias a Dios, primeramente, por la oportunidad que me da una vez más de poder enviarles un corto mensaje de la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de una historia que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, del 1 al 10. Es una historia bastante conocida, es una historia que se ha predicado miles de veces en las iglesias, pero que de alguna manera nos muestra una gran verdad, nos muestra una gran realidad, nos muestra algo que verdaderamente tiene sentido en la vida del hombre que tiene un encuentro con Jesús, de la persona que tiene un encuentro con Jesús. Y mayormente cuando la persona tiene una gran necesidad en su interior, cuando la persona teniendo riquezas, teniendo bienes en este mundo, pero no llenan su corazón. De manera que la historia que nos presenta la palabra de Dios en esta noche es con referencia a un hombre que tenía una gran necesidad dentro de su corazón. Y vamos a ver a la luz de la palabra del Señor cuál es esta gran necesidad. Muy bien. La escritura dice de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Miren, hermanos, este hombre llamado Zaqueo, dice la palabra del Señor que era jefe de los publicanos. Es decir, un publicano era un ciudadano judío que trabajaba para el Imperio Romano. En este caso, este hombre no solamente era un recaudador de impuestos, no solamente era un hombre que le cobraba los impuestos a sus paisanos, a los judíos, porque ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano, sino que él era el jefe. De alguna manera él era como un centurión que tenía a su cargo varios soldados. De la misma manera, todos los recaudadores en un momento dado se acercaban a él para entregarle lo recaudado. Y ahora él era el encargado de mandar a Roma el impuesto correspondiente. Pero la escritura también dice que era un hombre muy rico. Era un hombre que tenía una inmensa fortuna. Era un hombre que tenía una gran riqueza. El detalle aquí es que su riqueza no lo había obtenido de una manera honesta. No era su riqueza obtenida a base de su salario, sino que como él, siendo el jefe de los recaudadores, él tenía la libertad de quedarse con algo, de llevarse algo a la bolsa izquierda. Entonces, su riqueza se basaba en eso. Y él tenía una riqueza en cantidad, pero tenía una gran necesidad en su corazón. Él había escuchado de un hombre que se llamaba Jesús, y él había escuchado de lo que Jesús venía haciendo por donde él caminaba, por donde él pasaba. Él había escuchado que Jesús
hacía un sinfín de milagros. Él había escuchado que Jesús resucitaba muertos, sanaba enfermos, una serie de milagros. Y esto lo motivó a este hombre ver quién era Jesús, conocer a Jesús. Pero dice la Escritura en el versículo 3, este hombre procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Un hombre que, según el versículo número 3, hermanos, dice que él procuraba ver a Jesús. Es decir, que él hizo un esfuerzo. Él anheló en su corazón conocer de cerca a este hombre. Él tenía un anhelo ferviente en su corazón, pero lo limitaban dos cosas: la multitud y su pequeña estatura. Pero esto no fue un impedimento, esto no fue un obstáculo para tener un encuentro con Jesús, para conocer a Jesús primeramente. La Biblia no nos muestra la forma en que él subió a cierto árbol. La Biblia dice en el versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Su misma necesidad, hermanos, la misma necesidad de este hombre, pues se esfuerza. Y él sabía que Jesús iba a pasar por cierto lugar, por donde estaba, por donde había un árbol que producía higos, y según aproximadamente de 8 o 10 metros. Él necesitaba un árbol grande para poder ver a Jesús en toda su plenitud. Él suplió esa parte de su obstáculo. Él venció ese obstáculo subiendo a la parte más alta del árbol. Pero luego el siguiente problema era cómo conocer a Jesús dentro de esa gran multitud. Cómo distinguir al maestro, puesto que eran cientos, miles de personas que venían con él, a la par de él. Pero quiero decirte, hermano, quiero decirte que cuando reconoces que tienes una necesidad de Dios, cuando reconoces que en tu corazón necesitas a Dios y que necesitas de Dios, vas a hacer hasta lo imposible por acercarte a Él. Pero eso sí, si reconoces, puede que estés padeciendo una enfermedad incurable, puede que tengas una necesidad económica, puede que tengas una necesidad de cualquier índole. ¿Y qué del tiempo actual? ¿Qué de lo que estamos viviendo ahora en este tiempo? Yo creo que ahora más que nunca la gente necesita conocer quién es Jesús. Hoy más que nunca la gente debe de basar su fe, debe de procurar quién es Jesús. ¿Quién es el Jesús que nos muestra la Biblia? Y para la sorpresa de Zaqueo, hermanos, para la sorpresa de este hombre, él quizás iba a ser imposible conocer a Jesús. Pero la Biblia dice de la siguiente manera: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición el saber que es Jesús quien me mira a mí primero! Porque Jesús
conoce mi necesidad, porque Jesús conoce tu necesidad, conoce tu condición actual, conoce lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo, lo que estás sintiendo, lo que hay dentro de tu corazón. Así es el Señor. Así es el Señor. Él sabe que en esa parte alta del árbol hay un hombre necesitado de Él. Hay un hombre que se ha esforzado, que ha hecho un gran esfuerzo físico para conocerlo. Y Jesús, hermanos, recompensa grandemente a la persona que lo anhela y lo desea en su corazón. Pues Jesús mismo le dice a Zaqueo: aquí estoy, Zaqueo, yo soy Jesús, pero sabes una cosa, bájate rápidamente, porque sabes qué, Zaqueo, hoy me voy a hospedar en tu casa, me voy a quedar en tu casa, entonces baja rápidamente. Qué gran bendición, porque Jesús quiere entrar a tu casa, hermano, amigo, vecino, familia. Jesús quiere hospedarse en tu casa esta noche. Jesús quiere realizar un cambio importante en tu vida, en tu corazón, en la vida de tu familia. Pero es importante que lo anheles, que lo desees, de una manera como lo hizo Zaqueo. Él procuraba ver quién era Jesús. Esfuérzate, hermano, amigo, que no conoces a Jesús todavía. Esfuérzate por conocer a Jesús. Una de las maneras que estamos usando en estos tiempos es que la palabra entre a tu hogar. A través de este medio, que la palabra llegue a tu corazón. Que la palabra pueda hacer un cambio en tu corazón, en tu vida, en la vida de tu familia. Es lo que sucedió con este hombre que recibió una gran bendición. No solamente ser visto por Jesús y conocer la necesidad de su corazón, sino que la bendición es que ese mismo día iba a tener a Jesús como huésped en su casa. Y la Escritura dice entonces, hermanos, versículo 6, descendió a prisa y le recibió gozoso. Primer cambio que produce Jesús en el corazón de la persona que lo recibe: gozo, alegría. Y esto es el resultado de un encuentro con Jesús. Es lo que primero produce el tener un encuentro con Jesús en el corazón. Viene alegría, viene paz, viene gozo a tu corazón. Y el versículo 6 dice que descendió deprisa y le recibió gozoso en su casa. Miren, hermanos, cuando nosotros buscamos el camino de Dios, cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, cuando nosotros abandonamos nuestros pecados y cambiamos nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, entonces un encuentro con Jesús produce un cambio en nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar y de ver las cosas. Pero ¿sabe? Hay veces que dentro de la misma familia, hay veces que dentro de los mismos conocidos, cuando tú das ese paso decisivo para seguir a Jesús, empiezas a recibir críticas, empiezan a criticarte, mayormente cuando no hay una evidencia en tu vida. Pero el encuentro con Jesús produce cambios, en algunos cambios muy prontos, en algunos cambios lentamente. Es un proceso que se vive en el caminar con Jesucristo todos los días.
Entonces la gente dice en el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrar a posar con un hombre pecador. La gente comenzó a criticar a Jesús. La gente comenzó a murmurar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Él, el Hijo de Dios, que descendió del cielo, vaya y conviva con alguien que es malo, con alguien que le ha robado a sus mismos hermanos, con alguien que le ha robado a sus mismos conciudadanos? Porque él estaba bajo las órdenes del Imperio Romano, cobrándoles el impuesto a sus mismos paisanos, a sus mismos conciudadanos. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que se ha enriquecido a base de los impuestos que se cobran de más, a base de la corrupción, cómo es posible que ahora Jesús sea huésped y esté en la casa de un hombre pecador, de un hombre malo, de un hombre que ha robado, que le ha robado a su mismo pueblo, a sus mismos hermanos? Y esa era la murmuración, y esta era la crítica hacia Jesús. Pero lo que la gente no sabía, hermanos, lo que la gente no sabía era lo que se estaba desarrollando en el interior de esa casa. Lo que la gente ignoraba, lo que se estaba dando, lo que se estaba viviendo alrededor de esa mesa donde Zaqueo tenía como huésped a Jesús en esa comida. Y no lo dice la Biblia aquí en esta parte, hermanos, que Jesús le estuviera dando un mensaje. No lo dice, pero vayamos viendo y avanzando en la lectura. Dice en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatuplicado. Este es el resultado de conocer a Jesús, de tener un encuentro con Jesús y recibir a Jesús en tu casa, en tu corazón. Ese es el cambio, esa es la evidencia más clara de un hombre que se arrepiente verdaderamente. Porque después de ser un hombre avaro, después de haber sido un hombre en su corazón lleno de avaricia, ahora es un hombre que demuestra un corazón bondadoso, un corazón dadivoso, un corazón misericordioso. Después de la comida, él se pone en pie, se levanta y le dice, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Todas mis riquezas voy a partirla en dos y se la voy a dar a los pobres. Se la voy a regalar a los pobres. Pero también voy a hacer otra cosa. Si alguno he defraudado, le voy a devolver 4 veces la cantidad que yo le he robado. 2 cosas, hermano. Dar la mitad de sus bienes a los pobres y luego resarcir los daños. Devolverle el dinero a todos aquellos que él había defraudado. ¿Quién puede reconocer? ¿Quién puede reconocer su nombre pecador? Solamente aquel que tiene un encuentro con Jesús. Solamente aquel que abre no solamente las puertas de su casa, sino las puertas de su corazón para que reciba la transformación de su vida, de sus pensamientos. Un cambio de vida en el nombre poderoso de Jesús. Y eso es lo que ocurre, y eso es lo que sucede en esta
historia, amados hermanos. Versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el nombre del Señor, y yo glorifico el nombre de mi Señor. Le doy la gloria a Jesús, porque él vino a mi encuentro, porque él conoce mi necesidad, conocía mi necesidad, y yo le entregué mi corazón. Es cierto, yo no era un hombre rico, yo no soy un hombre rico, pero ¿qué es lo que me asemeja con Zaqueo? Su pecado. Él era un hombre pecador, él era un hombre malo, y asimismo, de la misma manera, Jesús vio la necesidad de mi corazón. Jesús vio, él no premió mi esfuerzo, sino fue su misericordia, fue su gracia que me alcanzó, y para que ahora yo sea un hijo de Dios, para que yo sea un cristiano que vive bajo la fe de su palabra. Y eso es lo que nos muestra, amados hermanos, esta historia. Un hombre que era odiado por su mismo pueblo, por sus riquezas malavidas. Un hombre que era bajo de estatura. Un hombre que no lo limitó su estatura para conocer al Señor. ¿Cuántas limitaciones podemos tener los seres humanos? Limitaciones físicas. O quizás no obtuvimos una carrera. Quizás solamente llegamos a cierto grado de estudio en la escuela. Pero lo que debemos reconocer es que independientemente de nuestras limitaciones físicas, Jesucristo ha visto la limitación del corazón de Zaqueo. Y esa limitación de tu corazón, amigo, hermano, vecino, familia, quiero decirte en esta noche que la palabra está entrando a tu casa a través de este medio. No te está subiendo a ningún árbol. Quizás no tengas en tu corazón el anhelo por conocer a Jesús, pero yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da en este tiempo para que la palabra no solamente entre a tu casa, sino también abras tu corazón y pruebes y veas los cambios que produce Jesús en todo aquel que lo recibe y lo acepta como su Señor y como su Salvador. Ese día fue muy importante, no solamente para Zaqueo, sino también para su familia. Y el Señor lo declaró, Él dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y el Señor quiere, hermano, amigo, llevar la salvación a tu casa. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado hermano, esta evidencia se produce cuando el hombre pecador que está necesitado de Dios, primero le entrega su corazón. Y luego el hombre arrepentido que reconoce sus pecados delante de Dios, primero le entrega su corazón a Jesús. Y la evidencia vívida, la evidencia real, ahora es que va a restituir lo que él se robó a todos aquellos defraudados. Y esto nos muestra entonces la prueba de un verdadero arrepentimiento, de un hombre que ha reconocido su necesidad de Dios, que necesita a Dios en su corazón y en su familia. Amado hermano, amado amigo, vecino, familia, parientes, todos ustedes
que me escuchan a través de este medio. Quiero decirles que abra la puerta de tu corazón. Jesucristo quiere hospedarse hoy en tu casa. Jesucristo quiere hospedarse contigo, no solamente en esta noche. Si tú le abres tu corazón, Él va a quedarse contigo para siempre y vas a tener la fuerza, vas a tener la fortaleza y vas a tener la alegría y la paz que necesitas, mayormente en estos tiempos en el que estamos viviendo. No sabemos cuántos meses más van a pasar. No sabemos. No hay un tiempo, no hay una fecha límite. Pero si tú le entregas tu corazón a Cristo el Señor, si tú reconoces que necesitas de Él, que lo necesitas de Él, Él va a hacer grandes cambios en tu vida. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la fortaleza, Él va a proveer para tu familia, para tu hogar, para que durante en este tiempo de crisis seas bendecido en el área espiritual y en el área material. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Gracias por dar entrada a la palabra del Señor en tu casa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y quiero terminar con una oración para que la gracia del Señor sea con ustedes ahora y siempre y todos los días. Mayormente en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre. Voy a orar por ti para que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias, amado Padre Celestial. En el glorioso nombre de Jesucristo, mi Dios bendito, te ruego que tu mano de poder y de misericordia, Padre Celestial, sea sobre mis hermanos, familia, vecinos, conocidos, que estén pasando, Señor, por alguna enfermedad, Padre amado. Yo te ruego que tu mano de poder y de misericordia les abrace en este momento, Señor, y que puedan recibir la sanidad física de su cuerpo. Pero primeramente, Señor, te ruego que sane su corazón. Te ruego que sane su corazón, mi Padre amado. Que lleves paz a esos hogares, que lleves paz a esos corazones, mi Señor. Gracias por tu palabra en esta hora. Y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que la paz de Jesucristo sea con ustedes en sus hogares y que tengan una noche de paz y de tranquilidad. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Que el ángel del Señor acampe alrededor de ustedes y sean guardados de toda adversidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre.